vamos a estudiar los volúmenes de los cuerpos geométricos. Ya hemos visto que eran los cuerpos geométricos, ¿no? Eran figuras de 3 dimensiones que tenían largo, ancho y alto. Es decir, los cuerpos de nuestro mundo, ¿no? Y aquí tenemos nuestra famosa cajita, nuestra caja que es un paralelepípedo, ¿no? Que tiene 3 dimensiones, ¿no? Arriba, abajo, izquierda, derecha y delante y detrás, ¿no? Las tres direcciones del cuerpo. Vimos dentro de los cuerpos, nosotros hemos estudiado sobre todo dos, ¿no? Los poliedros y los cuerpos redondos. Los poliedros vimos que hay paralelepípedos, que hay cubos, etcétera, hay muchos, ¿no? Y dentro de estos hemos situado a los sólidos platónicos, que eran los regulares, ¿no? Tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro, ¿no? O sea, los 5 sólidos platónicos, que no había más, ¿os acordáis? Aunque poliedros hay muchos más, ¿no? Por ejemplo, esto es un poliedro, pero no regular, porque fijaros que no todas las caras son iguales, ¿no? Y dentro de los cuerpos redondos nosotros hemos estudiado, pues sobre todo 3. Hemos estudiado el cilindro, que se producía al generar una varilla, digamos, o un eje, un rectángulo, ¿no? También hemos visto el cono, ¿no? Que resultaba de girar un triángulo rectángulo. Entonces se generaba un cono, ¿no? ¿Os acordáis? Aquí tenemos el cilindro antes, que no lo he puesto. Y por último la esfera, que venía de girar una semicircunferencia. Si giras una semicircunferencia, obtienes una esfera. Bien, sabemos que entonces que los cuerpos redondos son sobre todo estos 3, aunque hay más, pero nosotros, bueno, nos vamos a conformar con estudiar estos 3. Eran generaciones por revolución, por eso se llaman cuerpos de revolución. Pues figuras planas, ¿no? Y bueno, pues lo que hemos calculado también son las áreas, ¿no? Las áreas, digamos que es 2 dimensiones. Pues si tenemos centímetros cuadrados, es decir, si tengo aquí un rectángulo, el área es calcular su pintura, digamos, su superficie, ¿no? Pero también podría calcular el área de una esfera, ¿no? Yo una esfera también la puedo pintar, digamos, pintar la esfera, ¿no? Alrededor, eso es lo que se llama área, es lo que se llama superficie, es lo mismo. Bueno, pues esa área, esa superficie tiene 2 dimensiones. En el caso de que el radio sea r, pues el área de la esfera es 4pi r cuadrado. Bueno, y así hemos estudiado pues también el área del cilindro, el área del cono, el área de los poliedros, diciendo que hay que sumar todas las caras, etc. Bueno, lo que vamos a hacer entonces ahora es el volumen. Es decir, por ejemplo, esta esfera que tenemos aquí dibujada, pues lo que vamos a hacer es calcular el área, el aire, por decirlo de alguna manera, que hay dentro. Es decir, las 3 dimensiones, densa, por dentro, ¿vale? Y bueno, no solo por supuesto de la esfera ni de la circunferencia del cilindro, sino de todos los cuerpos que podamos, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezar? Pues vamos a empezar por los poliedros. El volumen de prismas y cilindros. Vamos a meter también de los cuerpos redondos que se llaman cilindros, ¿no? Bien, ¿qué era un prisma? Un prisma es esta cajita. Prisma se refiere a un paralelepípedo, ¿vale? No tiene por qué ser regular, no tiene por qué ser un cubo, ¿vale? Hemos visto ejemplos, pues yo qué sé, voy a dibujar aquí un prisma con paralelas, ¿os acordáis de cómo se hacía esto, no? Y entonces yo tengo más o menos por aquí, si lo pintáis bien, yo voy con un poco de prisa, pero pintarlo bien, ¿no? Entonces aquí tenía la paralela y aquí tenía mi prisma. Bien, pues esto es un prisma y a continuación voy a dibujar un cilindro. Un cilindro tenía las bases, en las bases tenía circunferencias, ¿no? Bien,
Pues tiene algo en común estos dos cuerpos. Y es que el volumen se calcula de la misma manera. Fijaros, el volumen va a ser el área de la base por la altura. La altura lo vamos a llamar, bueno, pues a esta distancia, ¿no? Por supuesto. La altura es la distancia entre las dos tapas, digamos, entre las dos bases, ¿no? Pues tanto en el prisma como en el cilindro, el volumen se va a calcular de la misma manera. Lo único que tenemos que hacer, fijaros, es hallar el área de la base y multiplicarlo por la altura. Más fácil, mucho más fácil que las áreas, porque las áreas teníamos que andar calculando áreas laterales, área de la base, sumarlo, teníamos que hacer a veces Pitágoras, no sé qué, bueno. Pero aquí no es necesario hacer tanto, basta con calcular cuánto es el área de la base y multiplicar por la altura. ¿De acuerdo? Vamos a verlo esto con un ejemplo. Tenemos haya con H y con dos L's el volumen de los siguientes cuerpos geométricos. Primero, vamos a poner un cilindro. Voy a poner este cilindro, de acuerdo, que tiene 4 centímetros de altura y tiene 2 centímetros de radio. Es decir, el radio es 2 centímetros, ¿vale? Voy a calcular este y luego hago el B. Bueno, pues esto es un cilindro y mi formulita me dice que esto es área de la base por la altura. La altura ya sé que es 4. ¿Cuánto es el área de la base? Pues la base del cilindro sabemos que es una circunferencia, bueno, mejor dicho, un círculo. La circunferencia es solo la línea de fuera, ¿vale? Bueno, pues el área de la base es el área de la circunferencia, que estoy diciendo que es la tapa, ¿no? Bueno, la base es igual esta que esta. Pues como es una circunferencia, es pi r cuadrado. Ya sabemos que el área del círculo es pi r cuadrado. Bueno, pi lo voy a sustituir por 3,14 y el radio es 2, pues 2 al cuadrado. Muy bien, pues entonces ya lo tengo. Y puedo decir que el volumen de mi cilindro es 3,14 por 2 al cuadrado por la altura, que es 4. Y esto sí que lo puedo hacer con calculadora porque son muchos decimales y aquí no hace falta, bueno, pues perder tanto tiempo a mano. Podemos usar la calculadora, no pasa nada. Ya hemos aprendido a hacer ecuaciones y otras operaciones sin calculadora, pues bueno, es momento de usarla, ¿no? Bueno, si lo hacéis, esto es 50,24 centímetros cúbicos. Ojo, el volumen se calcula en cúbicos. Son 3 dimensiones las que tengo, por eso es un cubo. Repito, insisto, hago un pequeño paréntesis. El perímetro se mide en centímetros o en metros, pero no se eleva a nada. El área, sin embargo, es centímetros al cuadrado. Y los volúmenes son centímetros al cubo, o metro cúbico, o hectómetro cúbico, lo que sea, pero con un 3. El área tiene un 2 y el perímetro tiene un 1, si quieres, el lado. O nada, o no se pone nada, ¿vale? Bien. Apartado B. Tengo aquí un prisma cuya base es como estas, de cuatro lados, ¿no? Es decir, un rectángulo. Aunque en este caso me dicen que tengo que esto vale 3, que esto vale 3 y que esto vale 5. Pues otra vez el volumen, que va a ser el área de la base por la altura. En este caso, como tengo que la base es un cuadrado, no es un rectángulo propiamente, porque tiene 3 y 3 de lados, 3 este lado aquí y 3 este, pues muy sencillo, porque ¿cuál va a ser el volumen? Área de la base, es decir, área del cuadrado, por la altura, que es 5, ¿no? Entonces 9 por 5, aquí ni siquiera hace falta la calculadora. 45 centímetros cúbicos. Ya tengo cuánto es el área
el área del, perdón, el volumen del prisma. Perfecto, ya puedo pasar a el volumen de pirámides y conos. Fijaros que hemos hecho antes prismas y cilindros juntos y ahora vamos a hacer el volumen de pirámides y conos. ¿Por qué las hacemos juntas? Porque tiene algo en común, y es que las pirámides, voy a hacer aquí una pirámide, vamos a hacerla por ejemplo de base pues cuadrangular, ¿no? Bueno, esto lo he puesto así en discontinua, pero bueno, se entiende, ¿no? Tengo aquí una pirámide y aquí tengo un cono. Como veis, acaba en pico las dos, por decirlo de alguna manera, acaban en punta. Pues aquí pasa una cosa muy curiosa, y es que es exactamente lo mismo que antes. El volumen de estas dos figuras va a ser el área de la base por la altura también, pero dividido por 3. Es decir, lo puedo poner si queréis, área de la base por altura dividido por 3, o 1/3 del área de la base por la altura. Es lo mismo. Si queréis me quedo con esta, pero es la misma las tres, ¿vale? Las tres expresiones son equivalentes. Obviamente se miden en cúbicos, es decir, centímetros cúbicos o metros cúbicos o lo que sea. ¿De acuerdo? Esto es una cosa muy curiosa. Esto sí que lo demuestra Arquímedes, que por qué el volumen del cilindro es una tercera parte del cono. Si vosotros podéis hacer una pequeña experiencia en casa, si hacéis un cilindro, ¿vale? De cartón o como sea. Esto no es de deberes, esto simplemente es curiosidad. Y hacéis un cono, también con cartulina o como sea, que sea igual de alto y que tenga la misma base, pues esto lo rellenáis, por ejemplo, con granos de arroz y lo vertéis en el cilindro. Salen 3 medidas, es decir, lo llenas 3 veces, dicho de otra manera, ¿no? Aquí la primera, la segunda y la tercera, es decir, lo llenas 3 veces, porque es el triple. Si tú haces 3 veces el volumen de esta figura, ¿no? De este cono, el volumen, lo que hay dentro, pues son 3 veces de estas equivalen a una de cilindro. Como curiosidad, y esto digo lo demuestra Arquímedes, con un método muy ingenioso. Podéis investigar un poquito quién es Arquímedes si todavía no lo habéis hecho. Pues nada, muy bien, entonces vamos a poner, por ejemplo, más en concreto, ¿cuál sería el volumen del cono? Pues hombre, yo sé que es 1/3, lo pongo aquí, del área de la base por altura, pero ¿cuál es el área de la base de un cono? Pues otra vez es un círculo, ¿no? Entonces pi r cuadrado por h. Me puedo quedar con esta fórmula. Pero insisto, la idea fundamental es que es área de la base por altura entre 3, ¿de acuerdo? Y también en las pirámides. Ejemplos. Vamos a hacer como antes 2 apartados. Calcular volumen. Bueno, el enunciado es lo mismo. Calcular volumen de, primero, una pirámide que tiene una base que es de este tipo, es decir, otra vez un cuadrado, ¿vale? De lado 5 y de altura, me dan la altura, ¿vale? Que está por aquí y dicen que es 6. Y luego en el apartado B me van a pedir un cono que tiene 3 centímetros de radio y 5 de generatriz. Ahora que está la generatriz, lo que definimos no me da la altura, me da una generatriz, ¿vale? ¿Puedo calcular el volumen de las dos? Vamos a ello. Primero, ya sé que estoy diciendo que el volumen de la pirámide es área de la base por la altura entre 3. ¿Pero cuál es la base? Un cuadrado de lado 5. Pues nada, muy fácil. 5 por 5 por 6, que es la altura, entre 3, ¿no? Es decir, fijaros que aquí puedo simplificar y tengo 25 por 6 entre 3 es 2, ¿no? Bueno, si queréis lo pongo así, para que se vea mejor. 6 entre 3 es 2, o sea 25 por 2, o sea 50
centímetros cúbicos. No se nos olvide la unidad cúbica, ¿vale? Estos son centímetros, ¿vale? Si fuesen metros, insisto, metros cúbicos. Muy bien. Pues ya tengo la pirámide calculada. Y si yo quiero ver cuánto es el volumen del cono, pues fijaros que no tengo la altura. No tengo la altura. Pero tengo aquí un triángulo rectángulo. Ojo, Pitágoras otra vez. Pitágoras es importantísimo. Pues el teorema de Pitágoras me dice que yo puedo calcular cuánto es esta altura si yo sé los otros dos catetos, ¿no? Bien, ¿y qué me dice? Pues que el cuadrado de la hipotenusa es igual a las sumas de los cuadrados de los catetos. Entonces, este es, bueno, opero y lo dejo así, ¿no? Este 9 pasa restando, entonces tengo 25 menos 9 igual a h cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de 16, porque 25 menos 9 es 16. No me quedo con la solución negativa porque estamos en distancias y las distancias siempre son positivas. Entonces, la altura son 4 centímetros. Ahora sí, ya puedo calcular cuál es el volumen del cono, que como he dicho antes, área de la base por la altura entre 3. Es decir, pi por r al cuadrado por la altura, que acabamos de calcular que es 4, y entonces sustituyendo tendré 3,14 por el radio al cuadrado, que es 3 al cuadrado, por 4. Fijaros, puedo simplificar, porque aquí tengo un 3 al cuadrado y aquí un 3. Entonces me queda que es 3,14 por 3, porque uno ya se me ha ido con este, ¿no? Por 4. Y si esto lo calculáis vosotros, queda 37,68 centímetros cúbicos, ¿vale? Este es el volumen con calculadora que yo puedo calcular de este modo. Vale, pues vamos a poner un ejercicio de hoy muy sencillo en el que pongamos un poco en práctica esto. Calcula el volumen y os voy a dar 3 apartados. Primero, tengo una pirámide que sea una base de 9 centímetros de lado y aquí tiene un 5 de este otro lado, ¿de acuerdo? Y entonces resulta que tengo aquí una pirámide calculada así más o menos, dibujada de esta manera, y me dicen que la altura, ahora me dan la altura, es 14 centímetros. Pues calcular el volumen. Segundo, tengo un cilindro y me dicen que la altura vale 13 y el radio 6. Ahora metros, ¿vale? Y en el C, pues me dan un cono girado, pero eso no es ningún problema, todo como invertido, donde me dicen que esto vale 8 y esta altura 15. Y ahora son otra vez en centímetros en este apartado.